Lección número 7. Oposición a la celebración del matrimonio. Número 1. Oposición. Oposición viene del latín opposito, que significa impedimento, obstáculo, contrariedad, argumentación o razonamiento en contra. Cuando una persona está en contra, no está de acuerdo. Pero ¿qué es lo que señalan Planiol, Ripert, Rose? Establecen que la oposición al matrimonio consiste en la protesta que se formula ante el oficial del registro civil para impedir la celebración de un enlace matrimonial. Como diríamos en nuestro tiempo, para impedir que se lleve a cabo un matrimonio. Por otra parte, Messineo señala que mediante la oposición puede ponerse de manifiesto la existencia de uno o más impedimentos. El anterior código, el Código de la Familia, Ley 996, abrogado, en su artículo 63 establecía en una forma mucho más amplia, indicaba que todos los que tengan conocimiento de la existencia de impedimentos para el matrimonio deben denunciarlo al Ministerio Público o al oficial del registro civil, quien debía comunicar inmediatamente al Ministerio Público. Por su parte, el abogado y jurisconsulto José Decker Morales señala que el matrimonio es un acto de orden público, por lo que cualquier persona que tenga conocimiento de algún impedimento puede denunciar la oposición a la celebración. Es de importancia jurídica hacer notar que la actuación del denunciante es muy distinta a la del oponente, quien es el único que debe limitarse y poner en conocimiento del Ministerio Público la existencia del impedimento. Es por eso que corresponde al fiscal formular la oposición. El Código de las Familias, la Ley 603, enumera a todas las personas que pueden oponerse a la celebración del matrimonio, señalando esto en el artículo 153, personas que pueden oponerse. Pueden oponerse al matrimonio aludiendo a algún impedimento o el incumplimiento de alguna condición que habilita para el momento de la celebración del matrimonio, como ser estas personas. Primero son los parientes, ascendientes, descendientes, colaterales, y justamente acá limita el cuarto grado de uno u otro de los futuros cónyuges. Número 2 puede ser el tutor, la tutora del futuro cónyuge que se halla bajo su tutela. Número 3, la o el cónyuge a la que por la que no puede constituir nuevo matrimonio sin estar disuelto. Esto generalmente puede pasar quizá en algunas provincias lejanas, comunidades, donde no existe todavía la plataforma virtual que contamos con el Ceresi. Número 4, algo innovador que es bien importante, la autoridad de la nación o pueblo indígena originario. Entonces, esta autoridad tiene atribución delegada por la ley que puede también oponerse
a la celebración de un matrimonio cuando sepa que existe impedimento. Asimismo, también podemos señalar, número 5, las entidades públicas y privadas encargadas de la protección de personas en situación de vulnerabilidad. Acá podemos señalar que son los hogares, los albergues donde se encuentran niños, niñas, adolescentes bajo la protección. Por el parágrafo 2 también se indica: también puede oponerse toda persona que conozca el impedimento por delito, ¿no? La oposición al matrimonio podemos dar una definición que consiste en el acto por el cual una persona legalmente hábil objeta la unión de dos personas que desean contraer con el fin de impedir porque no tienen autorización. En resumen, los que pueden oponerse, tal como señala el Código de las Familias en su artículo 153, son los parientes, tutores, cónyuges, autoridades indígenas originarios, entidades públicas, privadas y en general todas las personas. Como les decía, es una innovación en nuestro código, como también señala la Constitución Política del Estado en el artículo 30, que reconoce a la nación o pueblo indígena originario campesino y la autoridad que tienen las personas que se hacen cargo de dirigir estas naciones indígena originarias. Número 2. La forma de efectuar la oposición al enlace matrimonial. El artículo 154 señala la forma. En el parágrafo primero indica que esta oposición se puede realizar ante el CERECI, o también llamada Servicio de Registro Cívico, que interviene con las formalidades preliminares. El que se va a oponer tiene que ir acompañado de su cédula de identidad, dar su nombre, apellido, datos personales, si es pariente, ¿no? Luego también tiene que señalar el impedimento, por qué se está oponiendo, y también podemos señalar, si es la esposa, puede demostrar mediante el certificado de matrimonio. Como les decía, podría ser que esta persona se ha casado en un pueblo bastante lejano y la esposa se entera y puede mostrar su certificado de matrimonio, que quizá todavía no estaba registrado en la plataforma del CERECI. Esta oposición puede ser escrita, como también puede ser verbal, y cuando es verbal se levanta un acta circunstanciada, ¿no? O sea, lo que quiere decir que tiene que esta acta tomar todos los datos de la persona que se está oponiendo, los motivos, y más si cuenta con la documentación respectiva. Luego pasamos al artículo 155, efectos de la oposición. Parágrafo primero, que la oposición deducida por persona autorizada por causa legalmente establecida suspende el matrimonio hasta que la oposición se resuelva. La persona cuya oposición es rechazada, ojo, es muy importante, como señala el parágrafo segundo del artículo 155.
la persona cuya oposición es rechazada puede ser obligada al resarcimiento del daño que haya causado. O sea, uno no puede oponerse por oponerse, porque de lo contrario va a tener que pagar los daños y perjuicios ocasionados. Imagínense, ya está todos los preparativos realizados, se ha contratado la orquesta, el local, y una persona se le ocurre, quizá con documentos fraudulentos, se comprueba y tiene que pagar todos los daños y perjuicios ocasionados. De acuerdo a lo señalado por el artículo 156, donde indica que la remisión a la autoridad judicial. ¿Qué es lo que debe hacer el oficial del registro civil cuando conozca de una oposición documentada? Inmediatamente la oposición remite al juzgado público para que resuelva, y más, va a hacer citar a los futuros cónyuges y al opositor. Entonces, el oficial del registro cívico, cuando en los 15 días siguientes, cuando la pareja ha decidido casarse, también puede haber una oposición en esos 15 días, ¿no? También se puede denunciar al Ministerio Público si ha existido algún delito. También se pueden oponer durante el mismo acto de la celebración. Está celebrando, está hablando el oficial del registro civil, y una persona pariente y todas las personas que hemos detallado pueden indicar y manifestar la oposición. Pero como les repito, esta oposición tiene que estar documentada. De lo contrario, van a tener que pagar los daños y perjuicios. Ustedes saben que se ha creado el CEDESI el año 2010. Entonces, y esta oficina que depende del Tribunal Supremo Electoral, en la norma correspondiente, artículo 72 de las obligaciones, señala que tienen que tener respeto irrestricto del derecho a la intimidad. Puede una persona ir, oponerse, llevar documentos, y ellos no pueden divulgar. Tiene que mantenerse la privacidad, el respeto y guardar las medidas de seguridad, garantizando la privacidad, la confidencialidad de los datos y registros. También tienen el CEDESI y sus funcionarios tienen que velar por la seguridad e integridad de la totalidad de la información registrada. Asimismo, como en otras épocas ha sucedido, ahora no, porque tenemos la plataforma virtual, más nuestros documentos de nacimiento, matrimonio, pues están guardados en CDs, y no solamente en CDs, quizás hasta en la nube. Pero puede ocurrir que a una persona en su casa, por viaje, se pierda un registro, su certificado de matrimonio,
tu certificado de nacimiento. Entonces, estos certificados pueden ser inmediatamente reemplazados, lo que no sucedía antes. Antes tenía que la persona demostrar con testigos. Ahora lo único que hace es presentar el documento correspondiente para que se le extienda el duplicado. Y si no tiene el documento de nacimiento del matrimonio, tiene su cédula de identidad. Y ese documento ya es suficiente para que le expidan un nuevo documento. También no podemos olvidarnos que el artículo 163 señala el matrimonio de bolivianos en el extranjero. Ya sabemos que nuestros compatriotas que se encuentran en el extranjero, para que surtan efectos en Bolivia su matrimonio y tenga todo el valor legal, tienen que celebrar este matrimonio en los consulados. Y los encargados de asuntos consulares se van a encargar de la celebración. Todo esto señala el Tratado de Montevideo de 1889, que efectivamente para nuestra época ha tenido unas ciertas reformas, pero estas reformas han sido señaladas como el domicilio, también para la protección de la mujer que es víctima de malos tratos, respetando los tratados internacionales, ¿no? Como les decía, el Tratado de Montevideo y los artículos 41 y 42 del Código de Derecho Internacional de Sánchez Bustamante. Por otra parte, tenemos que señalar que si uno de los contrayentes se rehúsa por falta de libertad o se arrepiente, el oficial del registro civil está autorizado a suspender el matrimonio. Levante el acta, firman los dos contrayentes y los testigos cuando están de acuerdo, pero si uno está arrepentido, inmediatamente el oficial del registro civil suspende. Punto 3. Esponsales. Etimológicamente viene de la palabra del latín espondio, que significa prometer, promesa de futuras nupcias. Su origen se da en el matrimonio por compra y luego por rapto, seguido por un contrato entre los padres de la novia y del novio. Generalmente, los esponsales era para mantener la riqueza de una familia y la riqueza de la otra. Ninguna de las familias querían perder, sino más aumentar su economía. Estamos hablando quizás de hace años, tener más tierras. Generalmente esto se ha practicado en el derecho germánico como también en el derecho canónico.
Otras legislaciones consideran que la promesa de contraer matrimonio constituye un acto jurídico con efectos legales, donde el que promete y desiste del matrimonio debe pagar la indemnización correspondiente por el daño material, social, psicológico que ha ocasionado, ¿no? Porque hablamos de antes que antes entre papás acordaban. Entonces, por todo ello se tenía que cumplir con esa promesa de matrimonio. Y si no se cumplía, se tenía que indemnizar. Número 4, corretaje matrimonial. El corretaje matrimonial también se conoce desde la antigüedad. El derecho romano consideraba como una actividad lícita, aunque los corredores no eran tenidos siempre como gente honesta, porque señalaban que se hacían dinero o ganaban aprovechándose de los sentimientos de la necesidad del otro. Se puede señalar en la actualidad que el corretaje matrimonial existe en Europa como en los Estados Unidos, llamadas agencias matrimoniales. Entonces, por tanto, podemos señalar que el corretaje matrimonial es una actividad en la que un tercero se dedica al acercamiento de quienes desean contraer matrimonio. Y como les decía, muy similar a las agencias matrimoniales, que son reguladas y reglamentadas en otras legislaciones. En nuestra legislación todavía no contamos. Con este cuarto punto, hemos concluido el tema número 7. Muchas gracias y por favor repasen y lean para su examen.